Muy buenas noches, niñas de LIPI 7 del municipio de Turbo. Nos encontramos entonces en este momento en la actividad que habíamos diseñado para el día de hoy y se trata de utilizar pues, los recursos tecnológicos a través de una comunicación sincrónica que en este momento lo estamos haciendo por la plataforma de Zoom. El objetivo de encontrarnos acá es para compartir un tema de profundización el cual pues, puede ser nuevo o puede ser de los que ya hemos visto, pero con el objetivo de clarificar algunas dudas que existan al respecto. Con ustedes he organizado trabajar lo que tiene que ver con el tema de investigación educativa, pero en términos, digamos, de decir, vamos a profundizar o vamos a aclarar algunos, o que el concepto nos quede totalmente claro frente a lo que es investigación. Vamos a comenzar a trabajar varias diapositivas en esa. Voy a comenzar con una pregunta interesante y es, ¿qué es investigar en educación? Si ustedes recuerdan una pregunta que en una de las primeras sesiones lo trabajamos, pero aquí lógicamente se lo voy a enfocar desde dos puntos de vista muy diferentes. Entonces, lo primero es hablar de que lo podemos visualizar desde dos aspectos. El uno positivista. ¿Qué significa positivista? Dice, utiliza un enfoque de investigación similar al que se tiene en el ámbito de las ciencias. ¿Qué significa esto? Es cuando ustedes como docente con sus estudiantes tratan de buscar la respuesta a un fenómeno que se esté ocurriendo digamos, en el término de la ciencia, en el término de las áreas que ustedes estén trabajando, pero ustedes quieren con los estudiantes experimentar y encontrar un conocimiento a partir de la investigación. Y tenemos otro enfoque interpretativo que es cuando busca enfoques de investigación propios y adaptados a la naturaleza del conocimiento propio de las ciencias sociales y humanas. Esto sí nos referimos directamente a lo que hemos venido haciendo nosotros y a lo que hemos enfocado, lo que es la propuesta de intervención, en el cual estamos hablando de un proceso de las ciencias sociales o ciencias humanas. Es decir, yo quiero investigar sobre el comportamiento de los niños, el por qué se comportan de forma agresiva, el por qué no rinden académicamente, el por qué se presenta el bullying en el aula. Y eso hace parte entonces de interpretativo, es decir, yo interpretar el por qué ocurre eso. Ahí entonces el nombre de positivista e interpretativo. ¿Sobre qué podemos investigar en el aula? Recuerden que ese fue un ejercicio que hicimos con ustedes y unas preguntas problematizadoras que yo le hice en la primera sesión. Ahorita completamos algunos aspectos, no significa que son todos, porque lógicamente hay muchos más aspectos sobre los cuales yo puedo investigar. Pero inicialmente podemos hablar de que investigamos sobre problemas de la práctica, de la realidad escolar y de la que el profesor es protagonista. ¿Cuál es la que el profesor es protagonista? Su proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, en términos de metodología, en términos de didáctica, y en lo que yo les decía sobre la importancia de investigar en el aula, en el docente, que tiene que enfatizarse obligatoriamente en que me sirva a mí para yo mejorar siempre mi práctica docente. De lo contrario, pues entonces lógicamente no tendría sentido. Por eso la tanta importancia que les doy a ustedes en este módulo de investigación educativa, porque un docente que no investigue en el aula, pues lógicamente sus procesos de enseñanza van a seguir siendo tradicionales. Mientras que si investigamos, yo me doy cuenta que ese método no me está funcionando, entonces lógicamente voy a buscar cambiarlo para lograr unos mejores resultados con mis estudiantes. Segundo aspecto, el profesor delibera y reflexiona sobre sus decisiones y sobre su práctica para mejorarla. Parte de lo que les estoy diciendo en este momento. Tercer aspecto, novedades que se presenten en el aula, que puedan convertirse en un estudio de caso. Recuerde que el domingo justamente hablamos de los tipos de investigación y en eso hablamos de estudio de caso. ¿Cuándo es? Cuando me ocurre un caso que normalmente es particular, que no me había ocurrido, pero que me está ocurriendo. Entonces, lógicamente, a mí me interesa saber por qué está ocurriendo eso. Entonces, se convierte en un caso de investigación. Casos de comportamiento inadecuados de los estudiantes en un año lectivo determinado. Recuerda que les decía que ustedes como docentes, especialmente de la primera infancia, van a encontrarse con que hay un año que le llegan niños muy juiciosos,
en el aula se comportan muy bien, aprenden con facilidad, pero va a llegar otro año en que van a encontrar un grupo con todas las dificultades del mundo. Agresivos, intolerantes, no hacen ninguna actividad, se para el puesto, molesta. Y ustedes tienen que estar preparados para todo este tipo de casos. Entonces, eso se convierte en un proceso de investigación para ustedes también como docentes de primera infancia. Relación entre los padres de familia y el desempeño de los niños. Es parte de lo que vimos en el sexto semestre, que ustedes, algunas se preocuparon por identificar qué relación existía entre lo que es la parte de formación familiar y el niño en la escuela, llámese en términos académicos, llámese en términos comportamentales, etcétera, pero cómo incide esa relación de los padres de familia con lo que es el niño en la escuela. Algunas preguntas que nos pueden orientar nuestra investigación. Vamos a leer varias. Estas lógicamente las seleccioné, pero pueden resultar muchas otras preguntas, solamente que son como las que yo tuve en cuenta como para seleccionar y trabajar con ustedes. Uno es qué pasa en este momento en el aula. Es decir, yo diariamente debo estarme preguntando como docente, en este momento, ¿cómo estoy? ¿Estoy bien? ¿Me están entendiendo los niños? ¿Estoy teniendo buen resultado de desempeño por parte de ellos? ¿Se están comportando bien? Y lógicamente eso me genera una respuesta y esa respuesta es la que me va a decir si yo debo investigar o no. Segundo, ¿en qué sentido esta situación es un problema? Lógicamente yo debo evaluar sobre la respuesta que obtenga si eso se convierte en un problema. Si es un problema, pues puede ser un problema de investigación o sencillamente algo que pueda solucionar sin necesidad de investigar. ¿Qué aspectos están implicados en el problema? Eso es importante. Recuerden cuando en el sexto semestre hablábamos del árbol de problema, donde veíamos un problema, pero también veíamos unas causas y unas consecuencias. Entonces ahí establecíamos la relación que existe cuando a un problema se asocian unas causas y unas consecuencias. ¿Cómo puedo actuar para resolverlo y mejorar la práctica que realizo? Mire que esa es la pregunta más importante frente a la objetividad de la investigación en el aula. ¿Qué puedo hacer yo como docente? No hacer caso omiso al problema que estoy identificando, como suele pasar con el caso de muchos compañeros, sino sencillamente la gran pregunta: ¿qué puedo hacer yo para resolver este problema y mejorar lógicamente la práctica que yo estoy haciendo? Otra pregunta es: ¿qué es la práctica escolar y cómo querría que fuese? Es una pregunta que todos los docentes debemos formularnos diariamente, y es decir, cómo a medida que avanza el tiempo, a medida que me cambia la población estudiantil, a medida que cambia el rol social y todo el entorno en el que vivimos, entonces, ¿cómo es esa práctica y cómo debería ser yo para alcanzar los resultados que quiero tener? Puedo aplicar estrategias que conozco de otras instituciones. Eso es importante. Muchas veces nosotros nos limitamos solamente a lo que nosotros hemos aprendido, pero poco tenemos en cuenta, digamos, lo que ocurre en otras instituciones. Hoy en día ustedes se dan cuenta que están publicando muchas experiencias significativas en términos de proyectos, en términos de investigaciones, en términos de experiencia, digamos, que permiten aprender con mucha más facilidad. Les decía en algún momento que si miramos la página Colombia Aprende, vamos a encontrar muchas estrategias que le permiten a ustedes fortalecer su proceso de enseñanza-aprendizaje. Herramientas lógicamente que han sido de alguna manera experimentadas por otras personas, otros docentes, otras instituciones, o propuestas por el Ministerio de Educación. Entonces, es ese como diario yo consultar, yo darme cuenta cómo lo están haciendo en otras partes o de qué otra forma la puedo hacer, adicional a la metodología que de alguna manera yo estoy aplicando en su momento. Otra pregunta es: ¿comprenden mis estudiantes con la metodología que utilizo? Es una gran pregunta que nosotros todos los días debemos hacerlo. Y ahorita me decía Erika mientras hablaba con ella que, que hay cosas que ella normalmente no entiende cuando yo las explico. Yo le decía a ella de alguna manera: sí, perfecto, eso puede ser viable, pero es bueno que lo digan cuando lo estén sintiendo. Porque yo le decía a ella el domingo, cuando comenzamos solamente con las 5 estudiantes, yo sentí que ella estaba entendiendo perfectamente lo que yo le estaba explicando. Cuando ya llegaron las demás y comenzaron a hablar y a interrumpir, comenzaron a resultar las preguntas.
¿Por qué resultan las preguntas? Porque lógicamente uno cuando explica no se le está prestando atención, entonces es ahí donde resulta pues como la cantidad de inconsistencia y cuando no comprendemos o una temática o un concepto o la actividad que vamos a realizar. Finalmente, ¿qué características deben tener los problemas que investigamos? Entonces he elegido 4 nomás. Pueden haber muchas otras características, pero como les digo, es un resumen solamente que quería como compartir con ustedes. La primera característica es los problemas deben surgir de la realidad escolar, de la práctica y de relacionarse con la tarea docente. Eso es importante y recuerde que por eso siempre les he dicho desde el sexto semestre cómo debemos orientar nuestra investigación y en este momento como investigación educativa, qué es lo que debemos tener en cuenta. Por eso ustedes recuerdan que en el sexto algunos proyectos que algún estudiante presentó frente a otra situación, por ejemplo, la drogadicción en el barrio, el pandillismo y eso, les dije, son buenas investigaciones, pero no las podemos hacer porque realmente nos interesa es que sean de mi práctica docente. Entonces, eso no tiene nada que ver con mi práctica docente y por lo tanto, aunque sea de gran interés, no es tema de investigación para el docente en términos de investigación educativa. Otra característica es el problema debe partir de la necesidad del profesor o de los alumnos de mejorar algún aspecto importante. Es decir, si yo quiero investigar sobre algo es porque realmente yo quiero que algo mejore. Yo no puedo hacer una investigación solamente por hacer y presentar un resultado a mi rector si no voy a tener ninguna propuesta de mejoramiento. Entonces, cuando yo como docente digo voy a investigar sobre eso, es porque yo le quiero mostrar algunos resultados al directivo, al rector, al coordinador y decirle, vea, me di cuenta que existe este problema, me tomé el trabajo de investigarlo y encontré estos resultados con el fin entonces de buscar una alternativa de solución a ese problema. Otra de las características es los problemas deben contar con soluciones reales a corto plazo y conllevar a resultados de mejoramiento. Es decir, si no existen posibilidad de plantear soluciones reales y en lo posible a corto plazo no tiene sentido yo hacer ese proceso de investigación. Especialmente porque cuando estamos en los colegios pues estamos, eh, los problemas que se presentan generalmente son estudio de caso. Entonces, si yo voy a hacer un estudio de caso y es una situación que me está ocurriendo en el momento, y yo voy a investigar para darle solución dentro de 2, 3 años, no tiene ningún sentido. Se sobreentiende que eso me está ocurriendo ese año. Entonces hago el proceso de investigación para darle solución este mismo año, al mismo periodo, al mismo semestre, pero no esperar que transcurran 1 o 2 años después. Finalmente, deben estar al alcance del investigador, realizable, razonable, desde el punto de vista de inversión, tiempo, población y aceptación de los directivos. Si ustedes recuerdan, en algún momento alguien me planteaba, por ejemplo, una investigación que tenía que ver con la incidencia de la alimentación en el rendimiento académico de los niños. Yo les decía, aunque es buena, no la recomiendo porque ustedes tendrían que consultar mucho, yo diría demasiado, sobre lo que tiene que ver con los nutrientes de los alimentos que consume el niño para poderle argumentar al papá que esos alimentos que le está dando, después de lógicamente consultar qué tipo de alimentos le dan al niño, no están generando las capacidades del niño para que desarrolle su parte cognitiva. Entonces, que en ese sentido se convertía en una investigación que no estaría al alcance de ustedes. Sin embargo, les di la posibilidad. Si tienen la posibilidad de tener toda la información con un nutricionista, desde consultas que hagan y que ustedes puedan aprender, lógicamente, porque sería una investigación que les permitiría aprender mucho a ustedes, lo pueden hacer. Pero siempre coloco las limitantes cuando se plantean tipos de investigación como eso, porque de alguna manera puede ser que se salga del alcance que tienen ustedes como investigadoras, o también le he colocado algunos interrogantes cuando la investigación tiende a trabajar con los docentes, porque los docentes generalmente van a presentar barreras a ustedes
desde el punto de vista que ellos tienen ya toda la experiencia del mundo y ustedes son solo practicantes o solamente son estudiantes de pedagogía infantil, las cuales pues desde la experiencia dirían que no tendrían las herramientas suficientes para ustedes entrarle a decir a ellos cuál es la metodología o pedagogía que deben utilizar para enseñar. Entonces, esos son como los puntos de vista en este caso de las características. Repito, pueden haber mucho más, pero seleccioné estas 4 como resumen para compartirla con ustedes. Bueno, hasta aquí entonces ya la información, digamos, teórica que quería compartirle. Ahora sí pueden habilitar sus micrófonos y espero hayan anotado cualquier tipo de inquietud o pregunta que tenga y me la pueden formular. Las escucho. Carolina e Ingrid. Sí, profe, pues como algo, una inquietud que tengo. Nosotros identificamos el problema que presentan los estudiantes, ¿cierto? Sí. Entonces, digamos que, como usted dijo ahorita, que hay veces que hay problemas que no hay necesidad de hacer una investigación, sino que pueden haber otras maneras que de pronto se solucione el problema, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, yo ahí eso era lo que pensaba, que de pronto cualquier problema que uno viera que presentaran los estudiantes, ahí mismo uno tenía que hacer una investigación. No, no, realmente no. Ustedes, por ejemplo, en primera infancia se van a encontrar con un problema muy común y es la adaptación de los niños, por ejemplo. Los niños que llegan por primera vez, entonces hacen todas las pataletas del mundo porque no se quieren quedar, porque quieren irse con su papá o su mamá otra vez. Pero ya sabemos por experiencia que eso hacen los niños los primeros días mientras transcurre el proceso de adaptación a la institución. Entonces, digamos, si ya sabemos que eso es frecuente, que ocurre los primeros días, que es por cuestión de adaptación, que el niño no se acostumbra a dejar a su papá por quedarse con el docente y con sus compañeritos, pues no es tema realmente de investigación. Ya saben cómo tratarlo, cómo resolverlo sin necesidad de investigarlo. El caso de que se está dando en el salón que se le están perdiendo muchas cosas, es decir, los niños están robando. Pues es un problema que ustedes saben cómo buscar la solución, cómo hacer el control, llámese, conserve su bolso en su sitio, cierre el salón en el descanso. O sea, son cosas que ya realmente se han analizado y no es necesario hacer una investigación porque son, a pesar de que son problemas, son situaciones que usted como docente las puede manejar desde el aula. ¿De Ya. acuerdo? Por ejemplo, yo voy a hacer un ejemplo, sí, porque yo más o menos tenía como un pensamiento pues de eso, ¿cierto? De Ujú. eso que usted acabó de decir. Sí. Por ejemplo, en las prácticas que estamos haciendo con Betsy en el salón actualmente, Ujú. hay unos niños que tienen problemas para transcribir, Ujú. pero yo he notado, usted sabe que la forma como ponen a los niños en preescolar, que es así como en mesa redonda, Ujú. grupitos de mesa redonda, Sí. ¿cierto? Sí. Entonces yo he notado que la mayoría de los niños que no transcriben bien, ellos están dándole la espalda al tablero. Ujú. Entonces, al ellos voltear y mirar el tablero, y van a otra vez a mirar para ver qué letra sigue, ya ellos se van como perdiendo, ¿cierto? Sí, Entonces correcto. yo le dije a la profesora que fuera mejor en el momento de transcribir, tratar de poner a los niños en una hilerita para que todos miren el tablero, lo tengan todos de frente. Ujú. Y ella dice que pues que ese no es el problema, que bueno, ella dijo que no, ¿cierto? Pero Correcto. para mí, yo creo que eso se va solucionando es poniendo a los niños en una posición donde ellos tengan el tablero de frente y no estarse moviendo para atrás a ver qué letra sigue. Sí, Entonces, correcto. Lo que pasa es que lo que tú... entonces, sí, Sí. entonces yo sí creo pues lo que usted dice, que uno como profesor uno debe de aprender a identificar qué clase de problemas uno puede darle solución así sin investigar, como usted dice. Ujú. Correcto. Y ahora se puede convertir en algo en investigación, porque lo que tú estás planteando es una hipótesis. Es decir, tú, desde lo que observaste, estás suponiendo que los niños que dan la espalda al tablero son los que captan menos o tienen menos rendimiento o avance en su desempeño, ¿cierto?
Pero es algo que tú no pudieras experimentar, más que una investigación, experimentar. ¿Cómo lo experimento? Vamos a cambiar los niños, los que hoy están de espalda, mañana los voy a colocar de frente para ver si de pronto así ellos captan más lo que quiero trabajar con ellos ese día. Entonces mira que no me llevó ni siquiera una investigación, sencillamente un experimento sencillo con ellos de probabilidad y me doy cuenta que efectivamente funciona o no funciona. Ya lo otro sería sin que, porque es decir, antes de llegar a la investigación yo puedo experimentar varias opciones. Ya si en vista de que no, ahora sí entonces ya tengo que hacer el proceso de investigación. Puede ser que ese niño tenga dificultad mientras mira el tablero y vuelve a escribir. Puede ser que mientras miró el tablero se le olvidó lo que miró para transcribir en el cuaderno. Y la hipótesis que tú estás planteando pues puede ser cierta. Y una alternativa que le estás proponiendo a la profe puede ser muy real también. Pero es donde llega lo que te digo. Justamente el profe no va a aceptar eso porque él es el que tiene experiencia de 10, 15 años, está trabajando con preescolar y no te va a permitir esa sugerencia. Es ahí donde ustedes tienen que llegar con propuestas, digamos, de innovación. Si las mesas son hexagonales, entonces, ¿cómo las vas a colocar para que ningún niño quede mirando el tablero? Puede ser que te diga que no vas a unir los 6 triángulos, sino que vas a unir 3 nomás y de esa en forma de semiluna y que todos queden mirando al tablero. Son alternativas que tú puedes plantear. ¿De acuerdo? O- sí. Uh -huh. Otra preguntita que tengo es, o sea, cuando ya nosotros seamos profesionales, que ya estemos trabajando, Uh -huh. cuando uno identifique que uno de pronto puede hacer una investigación, uno tiene que pedirle permiso a la rectora, pues a los directivos de la institución, o eso simplemente lo hace uno porque uno quiere. Mira, normalmente en una institución tú debes darle a conocer a tus directivos todo lo que vas a hacer. En este momento, si vas a hacer una investigación, pues es importante que conozcan, no solamente para que tú estés informando lo que vas a hacer, sino porque eso a ti te da, lógicamente, un realce en la institución también, en primer lugar. En segundo lugar, en este momento hay propuestas de experiencias significativas desde muchas entidades y organizaciones que están incluso premiando ese tipo de experiencia y de investigación en el aula o investigación, como le decía la primera, investigación científica también. Entonces, pero por cualquier razón, todo docente debe dar a conocer a sus directivos lo que están haciendo. De esa forma, ellos están informados en primer lugar y en segundo lugar te pueden hacer seguimiento y no solo seguimiento, sino acompañamiento y ayudarte a fortalecer lo que tú estás haciendo. ¿De acuerdo? Sí, señor. Okay. Profe, Sí. le pregunto, Sí. en las mismas prácticas que yo estoy realizando en el Colegio Adventista, en el aula se presentan niños que tienen problemas médicos, ¿sí? Sí. Pero yo le pregunto a la profesora, ¿los padres le han proporcionado a usted el diagnóstico, cierto? Médico, profesional, Sí. no que le dicen apenas, ¿sí? Pero son niños que uno a partir de lo que ya ha estudiado y de lo que ha aprendido, uno alcanza a ver que sí tienen problemas como lo más común que es hiperactividad, ¿sí? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo se procede en ese caso que los padres no entregan un diagnóstico médico al docente? ¿Cómo uno procede con esos niños en el momento de, pues, de tratarlos, como de enseñarles, como de ponerles actividades, si las actividades de ellos se hacen aparte o igual se incluyen con los demás? ¿Cómo se haría ahí, profe? A ver, lo primero es tú aplicar desde tu experiencia cuáles son los, digamos, los aspectos o comportamientos extraños que te presenta el niño. Es como lo primero. Eh, Lógicamente buscar pues la diferencia que te está presentando el niño con respecto a los demás. Si tú, como dice que de la experiencia, identificas que el niño tiene algún tipo de problema, en los colegios existe la figura del psicoorientador. Los psicoorientadores generalmente tienen un formato de remisión, es decir,
Y los docentes tienen sí, disponibilidad para ese formato. Si tú lo estás observando, lo primero que hacer es hacer el reporte, lógicamente desde lo que tú estás observando. ¿Qué pasa? El niño pasa a otro rango de observación, ya no deja de ser no es el docente, sino que ya lo va a observar desde algunas conductas o algunas actividades el psicoorientador. Si el psicoorientador lo analiza y se da cuenta que efectivamente el niño tiene el problema, ellos tienen ya una ruta a seguir y ya lo remiten entonces a otra instancia. Si él considera que el niño pues no tiene ninguna eh, probabilidad de que tenga alguna deficiencia, pues entonces él lo puede tratar y mediante algunas sugerencias que te puede hacer a ti como docente, puede mejorar la situación con el niño. Pero la idea es no quedarte tú con la información como docente, sino poderla compartir con tus compañeros, pero en ese caso con la docente orientadora, que es parte fundamental en ese proceso de atención a los niños. Ah, bueno, pues Listo. sí. Mira, ya en este momento se me terminó la grabación. Vamos a ver hasta dónde nos deja aquí escuchar. Erika, ¿por casualidad tiene alguna inquietud? Sí, profe. Sí, profe, vean. Yo quería preguntarle sobre qué podemos investigar en el aula. Mire que yo también estoy haciendo la práctica acá en San Juan de Urabá con una profesora que es poco de paciencia. O sea, yo digo que ella tiene mucha paciencia. O sea, no es poco, sino que tiene mucha paciencia. Mire que los estudiantes son como el quinto de esto y yo. Los estudiantes son muy desordenados. Te digo que desde que yo estoy no respetan a la profe,